aleluya, como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor. Administramos los tesoros de Dios. Guardamos su ley como prueba de fe. Benditos del Padre, así como Él nos ve. ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro Como Él nos ve. Y hoy vamos a entrar en el capítulo número 10, titulado Una evidencia de nuestra fe. Les acompañan el pastor Vladimir Polanco y el pastor Roberto Herrera. Hagamos una oración y vamos de inmediato a ver los detalles de este capítulo. Querido Padre y querido Dios, gracias por la oportunidad de tener acceso a tu santa palabra y ser impactados por el poder que viene de ella. Ayúdanos hoy a entender cuál es tu voluntad para nosotros en el tema presentado en el capítulo 10. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben qué hemos estado haciendo todos estos días durante esta jornada, ¿no?
tratando de contestar una pregunta: ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué piensa Dios de los seres humanos? ¿Cuánto valor nos atribuye? ¿Y de qué formas Él ha demostrado el amor que tiene por nosotros? Y es interesante que a lo largo de estos días hemos visto cómo desde diferentes perspectivas bíblicas podemos tener una idea bastante buena de la opinión que Dios tiene de nosotros. El capítulo 10 hace uno de esos ejercicios cuando nos invita a estudiar el sistema del diezmo bíblico, la práctica bíblica de diezmar, pero poniéndola a la par de esa pregunta: ¿cómo nos ve Dios? Así que será interesante tratar de encontrar elementos en ese sistema bíblico del diezmo, en esa práctica, que nos ayuden a entender si hay algo más que simplemente devolver una cantidad de dinero, ponerlo en el platillo de la iglesia y completar el ejercicio. Y definitivamente que sí, que hay mucho más. Y eso es lo que nos indica el capítulo número 10, una evidencia de nuestra fe. Y yendo de una vez a la materia que nos ocupa, la primera idea grande que encontramos en el capítulo es que el sistema bíblico del diezmo está relacionado con nuestra fe en Dios, con la capacidad de creerle a Dios y alinear nuestra vida con su santa palabra. Pastor Polanco, ¿cuál es la relación del diezmar y el confiar en Dios? Vamos a responder esa pregunta tomando como punto de partida la experiencia de uno de los personajes más conocidos de toda la palabra de Dios, Jacob. Génesis 28 se convirtió en una experiencia determinante para la vida de este hombre. Cuando llega el momento de los eventos narrados en Génesis capítulo 28, ¿qué tenía Jacob? ¿Tenía mujer? No tenía mujer. ¿Tenía hijos? No tenía hijos. ¿Tenía tierras, ganados? No tenía nada. En realidad, lo único que tenía Jacob era la fama de ser un engañador, un estafador, una persona que engañaba a su papá, engañaba a su mamá, engañaba a su hermano. O sea, Jacob no tenía ningún tipo de control. Llegó a Betel, dice la Biblia que apenas tenía una vara. No tenía ni siquiera dónde reclinar su cabeza y tuvo que tomar una piedra de aquel lugar y ahí dormir. Y es precisamente mientras Jacob está viviendo esa experiencia lejos de la familia, lejos de Dios, sin dinero, sin nada, que ocurre lo más maravilloso en la vida del patriarca hasta ese momento. Yo quiero leerte lo que ocurrió. Génesis 28, 13 al 15, dice la palabra de Dios: el Señor se le apareció allí en Betel y le dijo: a ti y a tus descendientes les daré la tierra en la que estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán del norte al sur, al este, al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra y no voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Noten cómo el hombre que no tiene nada, de repente el cielo entero está a su favor. El mismo Dios desciende por la escalera y comienza a prometerle a Jacob todo lo que Jacob no tenía. Le prometió
tierra. Jacob no tenía tierra. Le prometió ser padre de una familia. Jacob no tenía familia. Le prometió ser una bendición para el mundo, cuando en ese momento Jacob se sentía un maldito. Le prometió que estaría con él cuando Jacob en ese momento estaba solo. Le prometió que lo cuidaría cuando Jacob salió huyendo porque Esaú quería matarle. Le prometió que no lo abandonaría. En Betel, Dios viene y le promete a Jacob todo lo que él no tenía hasta ese momento. Jacob tenía que tomar la decisión, pastor, creer en esas promesas que el Señor le está haciendo. Y al aceptar esas promesas, Jacob da el primer paso, un paso de fe. Y sin duda tenía que creer en esas promesas cuando todo el horizonte estaba en contra, el pronóstico estaba en contra. Y es ahí donde necesitamos entender que la respuesta que dio Jacob a la oferta divina muestra claramente que se estaba encaminando en una experiencia de fe. La palabra registra la respuesta en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 20 hasta el 22, cuando Jacob dice, si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si Él me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y hace una referencia a lo que Dios siempre ha querido, ser nuestro Dios. Esta piedra, una piedra que había puesto en el lugar donde tuvo la visión, el sueño, he puesto como pilar, será casa de Dios. Y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Génesis 28, esa es la versión Dios habla hoy que he leído. Algunas personas cuando leen esta respuesta de Jacob, superficialmente quedan con la idea de que Jacob está poniéndole condiciones a Dios, lo cual no es posible. O haciendo un contrato con Dios, lo cual no es posible. Porque no tenemos que negociar con Dios. No tenemos nada que ofrecer. Entonces no hay forma de hacer un contrato. Jacob está respondiendo al sueño que tuvo, en el cual Dios le hizo una oferta concreta. Jacob no está diciendo, Señor, si tú me das esto, yo voy a diezmar. No, Jacob está diciendo, Señor, todo eso que me revelaste, yo no lo tengo ni lo merezco, pero si tú en tu misericordia lo haces una realidad, mi respuesta no puede ser otra que hacerme tuyo. O sea, claro que vas a ser mi Dios y yo quiero mostrarte eso por mi obediencia, por mi gratitud, por mi fidelidad. Y lo voy a hacer, mira cómo, aquí voy a construir un santuario para ti, de todo lo que tú me des, de eso que me ofreciste, todo. Yo voy a reconocerte a ti también. Entonces, no hay duda, Pastor Polanco, que en ese momento Jacob no estaba tomando una decisión en base a algo que tenía. Estaba ofreciendo diezmar, pero no tenía que diezmar. Entonces, lógicamente, él estaba diciendo, yo creo que vas a cumplir tu palabra y como lo creo, en fe, yo quiero serte fiel. Y esa es la primera cosa que debemos notar en el sistema del diezmo. Cuando Dios te invita a participar con Él en el sistema del diezmo, Dios te está diciendo, yo quiero que desarrolles el hábito de la fe, que desarrolle la buena costumbre de confiar en mí. Te veo como una persona de fe, no una persona que vive del miedo, no una persona que vive limitada. Te veo como una persona que puedes aceptar mis promesas, aun cuando no estén frente a ti. Y entonces Jacob sin duda mostró que diezmar no comienza por poner dinero en un sobre y llevarlo a la iglesia. Diezmar comienza por creerle a Dios. Porque, Pastor Vladi, hay que tener fe para creer que cuando tú devuelves ese diezmo, lo que queda con la bendición de Dios será incluso más productivo que lo que tenías antes. Hay que creerle a Dios. Porque el que diezma está diciendo, yo no controlo el mundo, yo no tengo control ni siquiera de mi vida. Dios es todo para mí. Y como Él es todo, no tengo temor de devolverle lo que le corresponde,
porque Él cumplirá su promesa de bendecir. Fíjese, pastor, que en Génesis la narrativa de Abraham y la narrativa de Jacob son relatos paralelos. Y en el caso de Génesis 28 se está repitiendo experiencia que ya Dios había tenido con Abraham. Dios se le apareció a Abraham de noche. Dios le hizo a Abraham las mismas promesas que le hizo a Jacob. Como Jacob, Abraham también tuvo que salir a tierra extranjera. Y la respuesta de Abraham al llamamiento de Dios fue un acto de fe, dice Génesis 15, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo en el libro de Hebreos dice que por la fe salió sin saber hacia dónde iba. En el caso de Abraham, la fe en las promesas que Dios le había hecho, Abraham puso esa fe de manifiesto cuando dijo, yo creo, y salió. No sé para dónde voy, pero salí porque Dios me dijo que tiene algo para mí. Se llama fe. Dios viene y le hace lo mismo a Jacob. Se le aparece de noche, le promete lo mismo que le prometió a Abraham. Y Jacob está también en tierra extranjera y la respuesta de Jacob no fue salir. La de Abraham fue salir. Pero la respuesta de Jacob también fue un acto de fe. Lo único que como Abraham manifestó la fe saliendo, Jacob manifiesta la fe diciéndole al Señor, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Aquí, pastor, hay un principio fundamental. Tú das un diezmo de lo que ya Dios te dio. A veces nosotros razonamos así. Si Dios me bendice, entonces yo le voy a dar el diezmo. Pero no. Precisamente tú das el diezmo porque ya Dios te bendijo. Dios no le puso condiciones a Jacob, no, ninguna. Dios no le dijo a Jacob, te voy a dar familia si tú me das el diezmo. Te voy a dar tierra si tú me das el diezmo. Te voy a dar salud si tú me das el diezmo. No, Dios le prometió todo eso y Jacob viene, repite todas las promesas y agrega, y Señor, de todo esto que no he recibido, pero que creo y por fe acepto que tú me lo vas a dar, entonces, Señor, por fe yo te prometo que te voy a devolver el diezmo. Vamos a seguir ahondando más en este tema en el próximo segmento de Aquí, como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Seguimos juntos aquí en el estudio del capítulo número 10 de nuestro libro Como Él nos ve, una evidencia de nuestra fe. De lo que venimos hablando, Pastor Polanco, me gustaría decirlo así. Para participar del sistema del diezmo, para devolver el diezmo a Dios, hace falta un poco más que tener el diezmo mismo, ¿no? El dinero para llevarlo. Hace falta también tener fe. Porque de hecho, hay mucha gente que tiene el diezmo para llevarlo, pero no lo devuelve. Porque no tiene fe. Porque cree que si lo devuelve, le va a faltar. Porque cree que los tiempos se pueden poner peligrosos y entonces, en vez de llevar eso, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces todos en algún momento hemos dudado de llevar el diezmo al Señor o de entregarlo? ¿Por qué? Porque nos agarró el miedo o porque pensamos que no era el mejor momento o la mejor manera de utilizar ese fondo. Pero, de nuevo, el sistema del diezmo no está concebido primariamente para conseguir recursos para el Señor. Está concebido por Dios para desarrollar en nosotros la fe. Porque, como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios tiene interés en enseñarnos a ser personas de fe. Porque para relacionarnos con Él se necesita la fe. La relación con Dios es una relación de fe y Dios busca forma de desarrollar esa fe en nosotros. Así es como Él nos ve, convirtiéndonos en hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas de fe. Y el sistema del diezmo responde a ese propósito de Dios. Y no solamente, pastor, en ese sentido, sino que en Génesis 28 el diezmo es resultado
de un encuentro con Dios. Si Jacob no hubiera tenido esa experiencia espiritual en Betel, probablemente hubiera seguido una vida de infidelidad a Dios. Pero encontrarse con Dios, ver a Dios, va a decir Jesús en Juan capítulo 1, que esa escalera que vio Jacob, que unía el cielo y la tierra, era una representación del mismo Jesús. O sea, Jacob está teniendo un encuentro directo con el Señor Jesucristo. Ese encuentro directo con el Señor Jesucristo lo lleva a, recordamos cuando vimos el capítulo, 2 capítulos atrás, cuando hablamos del pacto, que había una fórmula en el pacto y que la fórmula del pacto determinaba o incluía la declaración: y tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. Pues así, eso lo incluye Jacob en el pacto que está haciendo con Dios. Por eso es que no podemos ver el tema del diezmo desde una perspectiva eminentemente materialista. Porque aunque el diezmo que yo doy es peso dominicano, es peso mexicano, es $1, es material, pero es una expresión de una realidad espiritual. Por eso Jacob lo pone como parte de un pacto. ¿Por qué muchos de nosotros tenemos problemas para devolver el diezmo? Porque no hemos aceptado a Dios como nuestro Dios. No hemos tenido un encuentro con nuestro Señor. Una vez si ese encuentro se da, tiene que producirse un cambio que impacte mi vida en diferentes ángulos. Y uno de esos ángulos es el ángulo de la fidelidad a nuestro Dios. Yo creo también que la experiencia de Jacob nos habla nuevamente del valor que Dios me atribuye a mí como persona. Porque Dios está yendo a tener un encuentro con un delincuente, pastor, vamos a decirlo así, con un delincuente que acababa de engañar a su familia, con una persona infiel, con un individuo que no tenía ninguna reputación. De hecho, su nombre significaba el engañador, el estafador. O sea, por donde Jacob pasaba, la gente tenía que agarrarse la cartera y cuidársela, porque Jacob podía fácilmente quitarle lo que la gente tenía. Y con una persona así, Dios se encontró. Y cuando esa persona se encuentra con Dios, Dios la transforma. Y a partir de allí no nos vamos a volver a encontrar con un Jacob engañador. Nos vamos a encontrar con un Jacob a quien Dios bendijo, con familia, con hijos, con tierra, con ganado, con ovejas, con camellos. Una persona que dice el libro de Génesis que llegó a ser inmensamente rica. Pero todo ese proceso comenzó con un encuentro con Dios y con la disposición de Jacob de decirle al Señor: tú serás mi Dios. Y la evidencia que te daré de que tú serás mi Dios es que devolveré fielmente la 10ª parte de los recursos que tú compartas conmigo. Definitivamente, las personas que dentro de la iglesia o aún no siendo miembros de la iglesia devuelven el diezmo fielmente a Dios, no lo hacen porque tienen más recursos que otros, pero bíblicamente hablando sí podemos decir que tienen más fe en Dios que otros. Por eso lo devuelven, porque solo la fe puede convencernos de practicar algo así. Ahora, eso es lo que Dios quiere precisamente desarrollar. En otras palabras, si te falta fe, un recurso que te podría ayudar a hacerlo es probar a Dios en el sistema del diezmo. Porque vea, usted lo dice en el capítulo 10. Cuando yo llevo el diezmo a Dios en la iglesia, al hacerlo estoy testificando públicamente de que ya Dios cumplió su promesa conmigo, porque nosotros damos de lo que recibimos de Dios, eso se aclaró. Pero fíjese, precisamente al llevarlo no solo digo, hey, cumplió Dios, sino que estoy diciendo, y creo que lo va a seguir haciendo. Por eso no me quedo con eso. Si yo creyera que no me va a volver a dar, me quedo con eso para tener más. Pero al devolver, testifico de Dios y aumento mi fe. Es un plan maravilloso, pero es espiritual. Cuando en una iglesia hay miembros que tienen problemas o dudas que le impiden devolver el diezmo, lo que tenemos no es primariamente un tema financiero, un problema financiero. La iglesia va a triunfar
con diezmos o sin diezmo, porque el triunfo de la iglesia está garantizado en Cristo. Pero cuando tenemos personas con ese problema, lo que sí tenemos es un problema espiritual, porque estamos hablando de gente que aunque está en la iglesia, no cree lo que Dios dice. En Génesis 28, 22, literalmente Jacob dice, el diezmo para ti. Es como si Jacob te estuviera diciendo, el diezmo es tuyo. Ese concepto de que el diezmo pertenece a Dios, o sea, que no es mío, luego Moisés lo retomará en el libro de Levítico. Yo quiero que veamos dos textos del libro de Levítico, porque estos dos textos van a relacionar el tema del diezmo con el valor que el ser humano tiene para Dios. Vamos a leer estos dos pasajes. Si usted tiene el libro, en la página 145 del libro y 146 se va a desarrollar más ese concepto. Pero vamos a leer esos dos pasajes. Levítico 27:30 dice así el Levítico. El diezmo es de Jehová. Noten, el diezmo es de Jehová. Es de Jehová. Y número 2, es cosa dedicada a Jehová. Noten las dos características que da la palabra con respecto al diezmo. El diezmo es de Jehová, es decir, pertenece a Jehová, es propiedad de Jehová. Y número 2, es algo que ha sido dedicado, consagrado, apartado para el Señor. Es interesante que esos dos elementos que caracterizan al diezmo, ¿cuáles son? El diezmo es de Jehová y el diezmo ha sido consagrado, dedicado a Jehová. Son dos características que la misma Biblia, en este caso el mismo Moisés, luego se la aplica también al ser humano. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 27:9, hoy has pasado a ser el pueblo de Jehová. La misma expresión que en Levítico 27:30 se aplica al diezmo. El diezmo es de Jehová, pero yo también como persona, como hombre, como mujer, yo también soy de Jehová, pertenezco a Jehová. Y en Deuteronomio 7:6, Moisés declaró, o Dios declara a través de Moisés, tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Es la misma expresión que en 27:30 se le aplica el diezmo como una cosa dedicada, como una cosa santa. Es decir, yo pertenezco a Dios y como pertenezco a Dios, soy también santo, apartado para Dios. De manera que la devolución del diezmo no es más que una expresión de lo que yo soy. Yo fui apartado para Dios y yo soy una persona consagrada para Dios y yo revelo eso precisamente cuando devuelvo el diezmo que al igual que yo es santo y es consagrado. A veces el problema que nosotros tenemos con este tema es que lo vemos como un tema aislado de nuestra posición delante de Dios. Y creemos, yo puedo estar bien delante de Dios sin acatar un mandamiento como ese. Pero es que mi posición como un pueblo santo, como una persona apartada para Dios, se reflejará en acciones que tengan también esas características. Y es lo que Dios hace con el diezmo. El diezmo es santo, el diezmo es apartado, porque nosotros fuimos primero apartados y consagrados para Dios. Así que, una vez más, como la experiencia de Jacob, la devolución del diezmo es una expresión de una realidad espiritual que revela lo que yo realmente soy. Así que el sistema del diezmo, Pastor Polanco, concluyendo este segmento, no solo está diseñado para convertirnos en personas de fe, como un plan de Dios, sino que también es un sistema que muestra claramente, por lo que usted acaba de explicar, cómo Dios nos ve. Nos ve como parte de su propiedad y nos ve como personas que están inmersas en un proceso de santificación. Porque Dios, al permitirnos ser portadores del diezmo,
Él está diciendo, ellos son míos, son de mi confianza y yo puedo poner mi propiedad en sus manos, no me la van a robar. Nadie que tenga algo de valor lo pone en la mano de cualquiera. Cuando Dios permite que seamos nosotros los que devolvamos el diezmo, Dios nos está diciendo, yo confío en ustedes. Yo los veo a ustedes como personas honradas. Y de hecho, el diezmo es para personas honradas. Por eso Dios dice, tráiganlo y tráiganlo todo. Yo confío en ustedes. Porque ustedes son como el diezmo, son míos. Y lo otro es que en la Biblia es clarísimo, las cosas sagradas las manejan personas autorizadas para eso. Es un sacrilegio tomar asuntos sagrados y darle un uso secular. Era un sacrilegio que alguien que no fuera sacerdote o levita estuviera metido en el santuario. El diezmo es santo, porque ya leímos con usted que fue algo separado, consagrado a Jehová. Y Dios nos deja manejar el diezmo. Dios permite que el diezmo llegue a nuestras manos y lo devuelva. Quiere decir que Dios nos ve como personas que podemos manejar cosas sagradas. ¿Por qué nos ve así? Porque a nosotros mismos Él nos está santificando. Entonces, participar de ese sistema es reconocer que yo soy parte de ese ambiente de santificación que Dios está llevando a cabo en este mundo. Solo hay que decir gloria a Dios por un sistema como este, tan práctico, tan útil, tan sencillo, pero que produce en nosotros resultados tan maravillosos. Sigue ahí y venimos para el próximo segmento aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Seguimos aquí hablando del capítulo 10 del libro Como Él nos ve, una evidencia de nuestra fe. Y hemos aprendido que el sistema del diezmo fue diseñado por un Dios que nos ve a nosotros como personas de fe, como personas que le pertenecemos y como personas que están participando del proceso de la santificación. Pero aún hay más. El sistema del diezmo también tiene el propósito de que en nosotros se desarrolle el carácter de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros la naturaleza del carácter de Dios? Bueno, porque la Biblia dice que Dios es amor, esa es su naturaleza. Y nosotros sabemos que es así por la benevolencia de Dios. De manera que si nosotros estamos participando de un plan de santificación por parte de Dios, ¿de qué manera se va a ver en nosotros el carácter de Dios reflejado? Evidentemente de la misma manera como lo vemos en Dios, por medio de nuestra benevolencia. Así es como por los frutos la gente sabe qué tipo de árbol es este o aquel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a desarrollar esa benevolencia que indica que el carácter de Dios se está desarrollando en nosotros? De nuevo ahí es donde el sistema del diezmo es una herramienta útil en las manos de Dios. Elena de White había dicho en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, Pastor Polanco, que el Señor desarrolló el sistema de la benevolencia sistemática, esto de devolver el diezmo sistemáticamente, para que el ser humano llegara a ser semejante al Creador, con un carácter generoso y desinteresado, y para que pudiera disfrutar con Cristo de una gloriosa y eterna recompensa. En cierto punto, hasta cierto punto, el sistema de diezmo, más que ser un plan para suplir recursos a la iglesia, es un plan que tiene Dios para desarrollar en nosotros su carácter. Es algo espiritual. Usted mismo lo dice en su libro en una forma muy bonita. De alguna manera que no lo puedo explicar con palabras. Cada vez que estamos practicando el sistema del diezmo, de alguna manera Dios también está transformando mi carácter. Claro, eso no tiene que ver con la cantidad de diezmo que yo doy, con cuántas veces doy. Eso tiene que ver sencillamente con que Dios está haciendo esa obra en mí, está forjando mi carácter. Pero como Él está bregando conmigo, que soy un ser humano, usa un sistema que me es entendible, que me es práctico, que me desafía, que trabaja en los puntos donde precisamente yo tengo que ser transformado. Sí, y es porque
Tiene que ser así, hermanos, porque nosotros, por lo general, tenemos dos graves problemas. Somos codiciosos y somos egoístas. Nuestra naturaleza es, esto lo quiero para mí y esto lo tiene aquel y también lo quiero para mí. Bueno, precisamente entrar en el plan financiero que Dios ha establecido para nosotros forma parte de la obra de Dios de erradicar de nuestra vida esos dos grandes pecados como son el egoísmo y la codicia. De hecho, hay pecados que nosotros respetamos más que otros. Yo puedo detestar muchísimo a la práctica pecaminosa del adulterio o de la homosexualidad o de la violación del sábado, pero sí acaricio sin ningún tipo de problemas el hecho de que soy egoísta y soy codicioso. Sería bueno que nosotros tengamos muy claros. En la página 146 del libro aparece esta declaración que el egoísmo y la codicia son pecados que ofenden directamente a Dios porque van en contra de la benevolencia de su carácter. O sea, ser egoísta, ser codicioso, quedarme con lo que no me corresponde porque no es mío, es un pecado que ofende directamente el carácter de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el carácter de Dios se distingue por su generosidad en dar, por su benevolencia con los buenos y con los malos. De manera que cuando yo participo en el plan financiero que Dios ha establecido para su iglesia a través de una devolución fiel y sistemática de los diezmos y de las ofrendas, yo estoy permitiendo que el carácter de Dios se vaya reproduciendo en mi vida y de esa forma yo voy erradicando, o Dios va erradicando el egoísmo y la codicia. Miren esta declaración que aparece en la página 147 del libro. Es una declaración de palabras de vida del Gran Maestro. Dios nos imparte sus dones para que también podamos dar y hacer así que el mundo conozca su carácter. Yo creo que esto vale la pena dos palabras más. ¿Cómo el mundo conoce el carácter de Dios? Bueno, pastor, el mundo lo conoce porque mire, yo me paro en las esquinas y yo oro muchísimo y la gente me ve y dice, ese es un hombre de oración. Bueno, el mundo conoce el carácter de Dios porque yo reparto revistas Prioridades, revista Enfoque, libro misionero y todo el mundo que me ve dice, esa mujer va a ir repartiendo libros y revistas. Pero aquí, Elena Reguay está diciendo, Dios te bendijo con recursos para que al dar de esos recursos tú pongas de manifiesto que reflejas el carácter de Dios. De manera, pastor, que una devolución fiel del diezmo y la ofrenda habla de lo que yo soy, de lo que yo represento y del carácter divino que yo tengo que transmitir a la humanidad. Por eso es que no podemos limitar el diezmo a como si fuera una necesidad de la iglesia, a una necesidad de la obra. Es una necesidad tuya porque es un hábito espiritual con el que el Señor quiere llevar una obra espiritual en tu corazón y una obra que incluirá la erradicación del egoísmo y la codicia de tu alma. En más de una ocasión hay personas que expresan una idea como esta, ¿no? No, hay que diezmar porque la iglesia lo necesita, ¿no? Porque son los recursos para que la obra de Dios avance. Y hay que tener cuidado con esas declaraciones porque a la luz de todo esto que estamos viendo, pareciera que es simplemente una opinión de nosotros eso, pero toda la evidencia bíblica apunta a que primariamente el sistema del diezmo no tiene el propósito de reunir fondos, no tiene ese propósito, porque decir eso es como decir que nosotros somos los que encargados de edificar la iglesia. Pero lo que encontramos en San Mateo 16 es que Cristo dijo, no, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es un problema de Dios, por usar una palabra, un negocio de Dios, un asunto de Dios. Él la levantó, Él la dirige y Él garantiza su triunfo.
más que proveer con el diezmo edificación para la iglesia, lo que Dios quiere es edificar el carácter de nosotros con eso. Es un asunto profundamente espiritual. Por eso la intención primaria es fomentar en mí una vida de fe, una vida de santidad, que yo termine pareciéndome a Dios. Entonces, como dice usted en el capítulo 10, Pastor Polanco, resulta evidente que el sistema del diezmo no es un método para que Dios reúna dinero, sino un medio que procura hacer del que trae el diezmo una mejor persona. Y eso a mí me alegra tanto, porque entonces no es una carga, es una bendición, no es una cuota religiosa, es un proceso que es parte de la relación de amor y de pacto que Dios tiene con nosotros. Es algo positivo el sistema del diezmo, porque, oiga, si Dios quiere hacernos a través de eso una mejor persona, la pregunta es, ¿cómo nos está viendo Dios? ¿Con malos ojos? ¿Con malas intenciones? ¿Qué está pensando Dios? ¿Ponernos cargas? No, como dice a través del profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo con ustedes. Son planes buenos, planes de paz, para darle al fin eso que ustedes están esperando. Yo creo que en la medida en que vamos descubriendo cómo Dios nos ve, nos damos cuenta también que esa mirada de Dios nos va encaminando a ese momento de entrega total, de consagración total. Y eso lo vemos en cada tema que estamos estudiando, como este del diezmo, que nos desafía no a dar mucho o a dar aquí o allá, sino a tener fe en Dios, a ser santos para Él y a desarrollar, a ver, a pedirle cada día que desarrolle su carácter en nosotros. Ojalá que así sea. Quédate con nosotros, ya venimos con las conclusiones del tema de este día. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Definitivamente este capítulo número 10, una evidencia de nuestra fe que hemos escuchado al pastor Herrera, al pastor Vladimir, sencillamente nos hace meditar mucho, nos hace pensar, pero más que eso también es un desafío para actuar. Qué interesante es ver la relación que hay entre el diezmo y la fe. Realmente nosotros somos probados en muchas cosas, pero también en el tema del diezmo somos probados, como lo fue probado, por ejemplo, Jacob. Abraham también en su momento fue una persona, un patriarca que devolvió fielmente los diezmos y las ofrendas. Pero esto es un asunto espiritual, o sea, el tema hemos visto aquí del diezmo no es un asunto metálico, no es un asunto que la iglesia o a Dios le interesan sus recursos, porque hay que dejar claro, los recursos que usted pueda tener es por gracia de Dios. Dios le da la sabiduría, la fuerza, los dones, los talentos, el tiempo para que pueda producir y pueda conseguir recursos. Pero asimismo como Dios te da, como Dios me da a mí, entonces Dios espera que yo sea fiel. Así que el diezmo es un asunto que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cómo nosotros respondemos al amor de Dios. Cómo respondemos a ese Dios que nos ve a nosotros con ojos de amor y que suple todas nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo yo voy a corresponder a ese amor? Y uno de los sistemas en la Biblia, de manera práctica, concreta, no solo de palabra, pero en acción, es cuando nosotros somos fieles a Dios con los diezmos y las ofrendas, como hemos visto y escuchado en el capítulo de hoy. Así que tenemos un gran desafío, pero es un desafío muy espiritual. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, pues podemos experimentar el gran poder de Dios en nuestras vidas. Y hemos escuchado en el estudio de hoy incluso ejemplos de cómo Dios bendijo a personas en el pasado, ha bendecido personas en el presente, las sigue bendiciendo y lo seguirá haciendo en el futuro. Tú puedes ser uno de ellos con la ayuda del Señor. Como iglesia,
¿Qué podemos hacer como iglesia? Esto es un tema muy serio, como todos los demás, pero es una parte muy práctica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, yo te quiero sugerir que cada iglesia, congregación, debería presentar la enseñanza sobre los diezmos desde una plataforma bíblica y no primariamente eclesiástica. Es decir, yo no debo devolver el diezmo para la iglesia, sino para Dios. Es un tema eminentemente bíblico y espiritual, así debemos enseñarlo. Número 2, cada congregación ha de asegurarse, escucha bien, ha de asegurarse de que ninguno de sus miembros queden sin esta importante ilustración. Usted ahí que esté en su iglesia, en cualquier punto de la geografía nacional, ahí donde usted está, no importa lo humilde que sea el hermano, lo pequeña que sea su iglesia, todos los que están allí necesitan recibir la instrucción sobre este importante tema. En tercer lugar, la iglesia debe presentar bien la enseñanza bíblica de los diezmos, bíblicamente, enfatizando cuál es el plan de Dios que Dios tenía con los seres humanos al establecer esta práctica. O sea, cuando Dios introduce el diezmo no es porque Él necesita dinero, es porque Dios quiere restablecer su imagen en nosotros, quiere sacar de nosotros ese egoísmo que muchas veces nos separa de Él y de nuestro prójimo. Entonces Dios quiere curar eso, y de la mejor manera que Dios lo puede curar es nosotros devolviendo el diezmo y por supuesto en algún momento también nuestras ofrendas. Y por último, cada iglesia debe trabajar con sus miembros de manera individual y ayudarles a tomar parte activa en la devolución de los diezmos. Esta es una obra individual. No debemos conformarnos de que a la iglesia entra diezmo y ya está bien. No, individual, porque quiero decirle que también esto es un asunto de salvación. Así como Dios nos ve, nos ayuda también a nosotros ser fieles en este tema tan importante. Y para eso se requiere una gran dosis de fe. Pero te aseguro que si tú pones esto en práctica, por supuesto, si lo pones en práctica, verás el poder de Dios y verás tu fe, la verás que irá creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Que Dios te bendiga mucho y bueno, voy a dejar al pastor Herrera, al pastor Vladimir para que continúen con la conclusión del programa. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Espero que hayan disfrutado el estudio del capítulo 10, una evidencia de nuestra fe. Y espero que las ideas que hemos discutido puedan quedar grabadas en tu mente y te motiven a seguir estudiando este tema. Después de todo, no se trata solo de estudiarlo, sino de hacer algo con lo que aprendemos. Porque cuando se trata del sistema del diezmo, estamos hablando de un sistema que nos involucra a todos. ¿Por qué? Porque el sistema del diezmo está basado en las bendiciones que Dios da a los seres humanos. Y cuando se trata de bendecir a los seres humanos, Dios es completamente justo y benevolente. No hay un solo ser humano que pueda decir, a mí no me ha bendecido Dios. Hay seres humanos que no tienen trabajo o no reciben un salario formal o entradas formales, pero aún esas personas son bendecidas por Dios. Y esa es la razón por la que hombres y mujeres, ricos y pobres, niños, jóvenes, adultos, envejecientes, mujeres y hombres, dirigentes o no dirigentes de la iglesia, creyentes o no creyentes, todos están invitados, llamados a participar en el sistema del diezmo. Y al hacerlo, están también convocados a desarrollar fe en el Señor, santidad en el Señor y el carácter de Dios en sus vidas. Como lo es todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, el diezmo es un plan para el ser humano, para ti y para mí, para el rico y para el pobre, para el no adventista y para el adventista,
para el que es hombre y para el que es mujer. No hay nadie que pueda decir, yo estoy excluido. No. Y no hay circunstancias que impidan que nosotros podamos darlo. En las páginas 148 y 149 del libro mencionamos varios testimonios que yo te invito a leer y a considerar. Una señora que vivía en un país donde era prohibido congregarse, guardó el diezmo durante años. Y cuando finalmente se permitió a la iglesia poder desarrollar el culto, la persona fue y entregó el diezmo. Una persona que yo conocí, miembro de la iglesia en la que yo crecí, en su lecho de muerte, en una condición de suma pobreza, lo último que dejó fue el diezmo para el Señor, porque no importa lo pobre que seas, puede devolver el diezmo al Señor. También hay grandes empresarios, gente a la que el Señor ha bendecido muchísimo, como al señor Milton Alfonso en Sudamérica, que ha dado millones y millones de dólares en diezmo. El rico también puede cumplir con este plan del Señor. Nadie queda fuera, porque todos necesitamos recibir los beneficios espirituales que conlleva participar de este tipo de práctica. Yo quisiera concluir leyéndote una declaración que aparece en la página 149 del libro. Todo lo que podamos darle a Dios es resultado de lo que Él nos ha dado, porque Él es el dueño de todo. Uno podría suponer que devolver el diezmo de los bienes sería un gran sacrificio de nuestra parte. Pero cuán vano es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas, escuchen bien, el tiempo, el dinero y el amor ante un amor y un sacrificio sin medida. Los diezmos para Cristo son solo una mísera limosna, un precio irrisorio para pagar algo que costó tanto. Que Dios entonces nos ayude a nosotros a vernos como lo que somos, gente santa, gente apartada para Él, gente fiel, gente a la que Él le tiene grandes promesas, gente que sin importar lo que estemos pasando, vamos a responder con amor y gratitud a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega de Cómo Él nos ve.